Le damos nuevamente la bienvenida a esta segunda temporada de Camino a la Gubernatura. El día de hoy iniciamos un importante ciclo de programas. Agradezco, como siempre, la compañía de Benito Ánimas Arellano y de inmediato le damos también la bienvenida y el agradecimiento por nuevamente estar con nosotros a el diputado federal Alejandro Armenta Mier. Diputado, un gusto estar nuevamente contigo. Gracias, Beto. Gracias a Benito. Gracias a ustedes por esta oportunidad, una vez más. Licenciado. Gracias, Beto, pues también al diputado, pues por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente y ya en esta segunda temporada, donde usted podrá ver, querido televidente, las cosas que pasaron en la primera temporada y cómo de repente va a haber cambios y cómo las situaciones políticas nacionales y estatales van a hacer que los personajes tengan un poquito más de visión y sobre todo que sean la interrelación de la sociedad de lo que está buscando, porque como lo dicen muchos, Beto, están hartos de los partidos políticos, están buscando una propuesta en la persona que realmente esté dentro de sus aspiraciones como sociedad. Diputado, en la temporada pasada nos quedamos en una entrevista por demás interesante allá en el Congreso de la Unión justamente y platicábamos contigo de una aspiración que tenías de ser, en primer lugar, candidato por tu partido a gobernador del estado y posteriormente, obviamente, contender en esta campaña que culminó en 2016. No se dio así. ¿Por qué Alejandro Armenta Mier no fue el candidato y qué pasó en ese proceso electoral? Qué bueno que comentas eso, Beto, porque indudablemente una vez que el partido definió la estrategia a nivel nacional en la elección del 2016, Malio Fabio Beltrones nos convocó a todos los que aspirábamos en ese momento. Estuvimos reunidos en el Comité Ejecutivo Nacional hace un poco más de un año y ahí nos compartió que en breve el partido habría de decidir quién sería la o el candidato a la gubernatura. Nos pidió que actuáramos sin mezquindad y sin simulación una vez que el partido tomara la decisión. Y bueno, decidió el partido en ese entonces con una serie de elementos que Blanca Alcalá era la candidata que tendría el mejor potencial, el mejor nivel de aceptación. Las valoraciones que el partido hizo en ese sentido resultaron en torno a Blanca Alcalá. Desde luego que decidimos los que aspiramos a participar, asumí la responsabilidad como coordinador de campaña, hice una serie de señalamientos sobre la problemática que se estaba teniendo, antes incluso de que se empezara la campaña, el hecho de que no se había incorporado al PT y al PANAL como fórmula en la alianza, cosa que sí sucedió en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, en otros estados de la República. Blanca hizo una extraordinaria campaña, vivimos una elección de estado, vimos cómo el poder ejecutivo intervino en todos los procesos, utilizó los órganos represores, la policía, los ministeriales, la procuraduría, giraron órdenes de aprehensión contra mucha gente, los mismos ministeriales secuestraban los vehículos donde traíamos la propaganda. El partido fue asumido por Jorge Estefan Chiriac, se hizo un trabajo de vinculación, se obtuvieron más de 660,000 votos, que creo que es una votación interesante. El PRI no está en la lona por ningún motivo, eso es la percepción que quieren darnos a conocer nuestros adversarios. Ellos sí tuvieron un retroceso de más de 350,000 votos, en la elección del 2010 llegaron a más de 1,120,000 votos y en esta ocasión apenas tuvieron 850,000 votos, es decir, hubo un desplome de parte de su coalición. Esto indudablemente es el resultado de todo este proceso donde el PRI vivió una elección de Estado en Puebla, donde los maestros fueron lastimados, quienes apoyaban al PRI fueron cambiados de un lugar a otro, los presidentes municipales fueron acusados de desvío de recursos, los expresidentes municipales se les iniciaron determinación de responsabilidades para afectarlos y que de esta forma no pudieran apoyar al partido. Los maestros igual, el transporte, no hubo una sola unidad del transporte público en todo el estado donde se pudiera colocar una propaganda de la candidata, es decir, una terrible y brutal
manipulación de parte del gobierno, repartir dinero por todos lados, cooptar, en fin. Pero bueno, eso no nos tiene en el rincón de los lamentos. Simplemente estoy narrando lo que pasó. Claro. Vivimos una elección de Estado, se denunció, y bueno, pues los órganos electorales totalmente coludidos con el gobernador del Estado, y el resultado fue que Blanca Alcalá no obtuvo el triunfo y ni el partido. Acaba usted de decir la estrategia que hicieron el Partido de Acción Nacional, pero entonces Blanca, quiero suponer, Alicia Blanca, que pierde, pues porque hubo traiciones, o por qué perdió Blanca. Blanca Alcalá no pudo integrar una coalición más contundente. Necesitábamos ir con el PANAL y con el PT para contrarrestar una coalición que era el gobierno del Estado con todo su aparato y el resto de los partidos políticos. Hay que recordar que la coalición del PANAL y desde luego Movimiento Ciudadano, que de facto fue en coalición con el PAN y en otros partidos locales, hicieron una agrupación, una coalición que tuvo mayor presencia ante los ciudadanos. También hay que decir que desde luego que pudo haber errores, y hubo errores de parte de la estrategia del PRI, de nuestra propia estrategia. Sin embargo, fue más el brutal acto de intimidación. Fueron detenidos, fueron cooptados, fueron amenazados, fueron encarcelados. Hay que recordar que el senador Sofío, que tuvo a cargo Teciutlán, fue arrastrado prácticamente por la policía en plena campaña electoral. Hay que recordar que hubo una balacera y que en la casa de Citlali, la diputada del Distrito 6, entraron los ministeriales con órdenes de cateo a lastimar a las personas. Hay que recordar que al delegado Alejandro García, que venía del Comité Ejecutivo Nacional en Tehuacán, fue balaceado una semana antes de la elección. O sea, hay que recordar todo lo que se vivió. A los ciudadanos no se les permitió una participación libre. No hubo una sola propaganda de Blanca en el transporte público. Hay más de 250,000 unidades del transporte público y en estas solamente había propaganda del candidato del PAN. Esto habla de una violación no solo a los derechos políticos del partido y de los candidatos del PRI, sino también una violación a los derechos humanos de todos, porque los ciudadanos no se enteraron de quién era el candidato del PRI, o era difícil que se enteraran, los medios de comunicación cerrados. En fin, no es argumentar, pero vivimos una elección de Estado brutal, con todos los recursos públicos, entregando miles de, digamos, cobertores, mototractores, miles de mochilas fumigadoras, dinero en recursos en especie, despensas, una gran cantidad de fertilizante que fue entregado por parte del gobierno del Estado en días antes de la elección, denuncias que se presentaron a la FEPADE, a los órganos electorales, y pues nada prosperó. Eso habla de una elección brutal que no le permitió al partido ni a Blanca Alcalá poder obtener la confianza mayoritaria de los ciudadanos. Esa es la elección que vivimos. A pesar de eso, el PRI obtuvo una votación muy importante que no refleja lo que realmente se vivió en esta elección, que fue totalmente manipulada. En un proceso de elección como el que se vivió de Estado, pues se vieron estas situaciones, muchos las vimos, muchos las comentamos. En una entrevista precisamente contigo, diputado, allá en Jicotepec, platicábamos justo de eso, de las denuncias que se hicieron, de todo esto que pasó en un recuento, en un recorrido de agradecimiento que hiciste por el interior del Estado. Viene un proceso en 2018 y probablemente va a ser muy similar. ¿Cómo cortar con ese tipo de acciones directas de un gobierno que impone candidatos y que los hace ganar? Bueno, y también hubo otro factor que no tiene que ver con nuestros adversarios ni con el gobierno del Estado. Y ese factor fue que inéditamente la elección fue una elección solitaria
hacia la gobernatura. ¿Por qué? Porque Blanca Alcalá no tuvo el acompañamiento de candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados, candidatos a ninguna especie, a regidores. Claro que faltaron cosas, seguramente tuvimos una cantidad de desaciertos, ¿no? Pero no se trata de minimizar ni tampoco de endosar a otro lo que sucedió, simple y sencillamente que hubo también quienes optaron por no participar. Hubo cuadros del partido que teniendo obligación, o cuadros de la administración pública que teniendo la obligación de atender al partido no lo hicieron, y eso está totalmente acreditado y no es motivo de esta entrevista denunciarlo. Pero claro que hubo muchos factores internos también que no nos permitieron llegar a un resultado que hubiera sido favorable. Por eso es que lo acabo de denunciar el día lunes que estuve reviviendo el informe como diputado, lo señalé, que no comparto ese PRI que en su momento dejó solo a Javier López Zavala, o que estuvo más preocupado porque ganara otro en lugar del PRI, como también no comparto a ese PRI que hoy habla de que se necesitan estrategias innovadoras, y cuando se trató de apoyar a Blanca Alcalá brillaron por su ausencia. No se trata de eso, cuando era muy importante para todos que Blanca Alcalá ganara y recuperara la gubernatura del estado. Creo que cuando yo no soy candidato tengo que ayudar como si fuera candidato. Y cuando soy candidato, bueno, pues desde luego que lo hago con esa misma emoción y pasión que debe ser. Pero claro que hay algunos cuadros que solo cuando son candidatos le echan ganas, y cuando no, pues ahí a ver cómo le hace el partido para resolver sus procesos. Esas son las cosas que los ciudadanos y los militantes se dan cuenta, y por eso los señalamientos que he venido haciendo. Beto. Ya tenemos ahí una radiografía. Yo me quedé todavía en el limbo de, él no lo puede decir, pero las traiciones las hubo con Blanca Alcalá. Dígase o no se dígase, el PRI lo ha resentido en las regiones que vaya diputado en el estado. ¿Sí? Sienten que se traicionó a Blanca y se cuidan las formas por el partido, pero realmente el PRI en el 2018 tiene que ponderar que el candidato que venga tiene que venir bien arropado, y si no va a ser una elección igualita con más recursos, porque es de 2 meses, y creo que va a ser más fácil. Entonces, si no son puntuales en eso, lo digo yo claro, de esa parte como ve la sociedad, porque nos lo dijeron a nosotros. ¿Sabes qué? Nos vendieron a nosotros, no hubo recursos, todo. Y bueno, pues es parte de lo que un instituto tiene que pagar al final de cuentas. Bueno, diputados, después de eso se termina el proceso, cada quien a su lugar, cada quien vuelve a la sintonía que le toca. ¿Qué pasó después con el proceso cuando termina de Blanca Alcalá en la Cámara con Alejandro Armenta? Bueno, nosotros seguimos en el trabajo legislativo, mantenemos a 450 días de haber iniciado la diputación. Una diputación dura el trienio aproximadamente 1050 días, estoy en el día 440, 450, y en esa lógica hemos seguido haciendo las tareas en las casas de gestión. 6 casas de gestión me han permitido atender a más de 65,000 ciudadanos y habitantes del distrito de Tepeaca. La casa de gestión que tenemos en Chachapa, la casa de gestión que tenemos en Amozoc, la casa de gestión que tenemos en Acajete, tenemos en Acatzingo, en Tepeaca, en Santo Tomás, Hueyotlipan, con 40 compañeros que voluntariamente nos ayudan a atender a la población. Tenemos cursos de verano, cursos de computación, cursos de inglés, talleres, actividades deportivas, actividades artísticas, culturales, asesoría legal, asesoría médica, gestión ante las dependencias. Hemos ayudado a canalizar recursos, estamos incidiendo en recursos para atender, por ejemplo, módulos de seguridad en Acatzingo que se van a instalar este año, el próximo año en Tecali, en Los Reyes, en Tepeaca, en Acajete, que pues hay que recordar que esta zona es donde lamentablemente está el círculo rojo y es donde más incidentes en materia de robo de hidrocarburos se ha venido dando, lamentablemente, pero nosotros, sin estar ajenos a esto que es un tema federal y estatal que hemos exhortado que sea atendido, nosotros estamos coadyuvando con los presidentes municipales. De igual forma, compartirles, Benito y Beto, que el trabajo legislativo ha venido avanzando. He presentado iniciativas, he participado en otras, he subido a tribuna, estoy haciendo gestión en todas las dependencias, recorro el distrito, recorro el estado, y en esa lógica, sin desatender
los temas del distrito, sin ser candil de la calle y obscuridad en mi casa, porque cada semana estoy en el distrito y estoy en el estado y estoy en Puebla y estoy en México. Sin eso, quiero decirles que, bueno, pues seguimos avanzando en el estado. Hoy es el día 570 de la jornada electoral. Faltan 570 días para que los ciudadanos vayan a las urnas y votemos por un nuevo gobierno, por un nuevo presidente de la República o presidente, para que voten en su momento por el gobierno del estado, los presidentes municipales, las diputaciones. Y como bien dices, lo que la ley te permite en este momento, que no hay campañas, es hacer tareas, acercamientos, derecho de reunión, derecho de asociación, y en el marco de esos derechos estaremos caminando con los amigos, con los compañeros, con la gente del estado, como siempre lo he hecho. No es la primera vez que recorro el estado, he caminado a lo largo de 27 años por Puebla, por sus veredas, por sus carreteras, por sus autopistas, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca Alta, la Mixteca Baja, el Valle, la Planicie, el Ixtapopo, la ciudad, las juntas auxiliares. Es decir, hemos caminado el territorio poblano, conocemos a la gente a través del DIF, de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del partido, a través de diferentes responsabilidades que tenemos, y en esa lógica entendemos que hay que prepararnos para competir y competir para ganar. Sentimos que el PRI quedó fragmentado, porque había muchos candidatos, muchos aspirantes más bien en el evento pasado, y esos mismos como que se disgregaron, y hay un momento en el partido que sentimos un poquito dispersos a los personajes. Eso lo sentimos tal vez como medios, lo sentimos en el norte del estado, pero ¿cómo siente Alejandro Armenta Mier al PRI estatal en este momento, y cuáles son las acciones que está tomando el PRI en camino al 2018? Qué bueno que preguntas ello, porque hay que recordar que hace un par de semanas 4 aspirantes de todos los que hay nos reunimos con el propósito de analizar el tema. Y estos 4 aspirantes le solicitamos al Comité Ejecutivo Nacional que volteara los ojos a Puebla, que era necesario que el PRI nacional entienda que no se puede ganar una elección en 60 días, como lo establece la ley, que el partido se tiene que preparar. Claro, se tiene que respetar los tiempos que la ley marca, pero me refiero a prepararse, a hacer esa auscultación, a hacer ese análisis, sobre todo que ahora la ley señala el 50% de candidaturas de mujeres. Se tiene que preparar, capacitar, hacer todo un diagnóstico de cuadros que puedan garantizar el triunfo en todos los municipios y todas las regiones de la entidad. Resultado de ese encuentro que tuvimos, Jorge Estefan nos abrió la puerta del partido y tuvimos un encuentro la semana pasada, el lunes, con la dirigencia nacional. Ese encuentro a mí me permitió poder compartirle a quienes ahí fuimos, que hace un año en esa misma mesa estuvimos, jurándole al partido amor eterno, lealtad y disciplina, y desde luego luchar sin simulación. Así lo expresé. Y que pues incluso estuvo Blanca señaló enérgicamente. Yo escuché una especie de reclamo natural, legítimo, a quienes les correspondía. Yo no me pongo el saco porque me expuse y corrí la misma suerte que ella, y hicimos lo que debíamos, enfrentamos la elección con dignidad y con todo rigor, como debería de ser. Pero bueno, en ese encuentro se acordó que el partido le daba oportunidad a todos los que aspiran a hacer lo que la ley nos permite. Entonces, de aquí a que salga la convocatoria, que será por ahí de aproximadamente el enero, febrero del 2018, pues los ciudadanos tenemos, los militantes del partido tenemos derecho a hacer lo que la Constitución nos permite, y en esa lógica cada quien sabrá qué riesgos corre y qué asume, qué responsabilidades asume de sus actos. Desde luego, quien desvió recursos, quien tiene a su disposición recursos públicos y los ocupa para una campaña, pues está cometiendo un delito y seguramente habrá consecuencias de esos hechos, ¿no? Y en esa lógica estamos advertidos todos. En el caso de Alejandro Armenta, yo diría, aspira Alejandro Armenta a ser candidato a gobernador por Puebla, y quisiera que nos diera 5 temas, nomás enunciados si quiere, que
sociedad le está doliendo más y que lo sabe usted, pero el público lo está resintiendo, digamos como la seguridad pública, y de ahí usted sabe los demás. Desde luego, Benito, de entrada aspiro, pero no quiero ser candidato. Yo quiero ser el gobernador de Puebla, y en esa lógica me he estado preparando todos los días, recorriendo la entidad sin descuidar mis trabajos en la Cámara y sin descuidar el trabajo que tengo en el distrito donde le servimos a Tepeaca y a la región. Mira, más que 5 temas, porque ese de los 5 temas me suena como lo que ya pasó y está muy choteado. Y entonces cancelamos el notario que va a venir ahorita. Yo más bien por favor. te diría 3 grandes características que tiene Puebla. Hay una visión muy clara de lo que nosotros queremos hacer. Puebla es un estado pluricultural, pluriétnico y cosmopolita. Eso es Puebla. Puebla tiene una composición pluriétnica porque en nuestro territorio se desarrollaron 7 de las 9 culturas mesoamericanas, que tiene un origen prehispánico. Puebla tiene una gran recursos y cultura, tradiciones indígenas, y el rostro de la pobreza y la marginación tiene rostro indígena y rostro rural. Ahí es donde tenemos que poner incidencia a los temas. No es con ruedas de la fortuna, sino es con recursos que realmente lleguen a las comunidades indígenas, que incluso en Puebla, en las 17 juntas auxiliares, Canoa, La Resurrección, Chachamayo, La Aguacate, Azumiatla, pero en Puebla, 14 de las 17 juntas auxiliares que lo integran municipio son rurales, son ejidos. También es importante en esta composición pluricultural, pluriétnica, entender que este rostro indígena que encontramos en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en el Valle, en la Montaña, en el Choloyán, en la Mixteca Alta, en la Mixteca Baja, en los límites entre Veracruz y Oaxaca, entre los límites de Guerrero, entre los límites de Tlaxcala, entre los límites de Hidalgo, entre los límites de la Ciudad de México, entre los límites del Estado de México, que son los estados colindantes, nos permiten entender que nuestra orografía y nuestro clima y las potencialidades que tenemos en el campo son una ruta hacia donde tenemos que impulsar el progreso. No es con segundos pisos de ciclopistas como se alienta el desarrollo, cuando en el protocolo de París, que es la consecuencia del protocolo de Kioto, al que 200 países que integran Naciones Unidas convoca para establecer las metas del milenio 2000-2015 y hoy 2015-2030 establecidas en París, el eje central del desarrollo de los países es el desarrollo sustentable, la alimentación y desde luego el uso de energías alternativas. Esos son los temas, sin descuidar la pobreza, la marginación, erradicar el hambre, erradicar los problemas de equidad de género, la atención a los niños, a los adultos mayores. Pero esos son los 3 ejes centrales que Naciones Unidas y el mundo está marcando. No es entonces la ruta de un museo que no es barroco y que es el robo del siglo, que nos deja al estado de Puebla endeudados por 3 generaciones de poblanos, en donde con ese recurso se pudo haber construido 35,000 aulas. En lugar del Museo Barroco de Tabla Roca, se hubieran construido 35,000 aulas, con lo que no habría un solo niño en Puebla, en todo el estado, que estuviera tomando clases en un árbol, o en una escuela, o en un salón de plástico, o en un salón, o en un techo de lámina de cartón o de lámina de asbesto, o sentados en una silla, en una butaca de bloc o de láminas de madera entre blocs. Esa es la primera del Puebla pluricultural, pluriétnico. Puebla pluricultural se refiere a ese proceso histórico que ha tenido nuestra entidad en el tiempo, en donde culturalmente somos el resultado de nuestra historia. El México prehispánico, Puebla en ese eje central entre el Golfo y la Gran Tenochtitlan, con todo el proceso histórico, la Puebla cultural que implica el bagaje
arquitectónico, antropológico, sociológico, político, económico, que representa para nuestra entidad el hecho de ser el paso entre lo que es el sur-sureste del país, Centroamérica y el norte del país, y la primera economía del mundo. Eso nos tiene que hacer entender que somos un paso obligado, cultural, económica y en todos los sentidos. Las migraciones de todos estos aspectos del sur-sureste, de Centroamérica, de Estados Unidos hacia México, hacia Puebla, todo ese bagaje cultural nos da el rostro pluricultural que tenemos trazado en la arquitectura, en las regiones, en las zonas, con sus climas, con su flora, con su fauna y con sus potencialidades hídricas, territoriales y demás. Y el tercer elemento del que hablo, por eso digo que no son 5, son 3, que representan un todo, en una cosmovisión más profunda, cero harvariana, más nacional, más endógena, más de la casa, más de nuestra tierra, porque soy 2 veces poblano, soy mixteco de nacimiento y soy acatzinca de corazón, porque de ahí es mi madre y ahí hice mi vida política, y Zúcar de Matamoros porque ahí nació mi padre y ahí nací yo. Soy 100% y 2 veces poblano. Eso es un tema que también hay que ponerlo en la mesa a la hora de hablar de las competitividades. Y en ese sentido, bueno, la parte cosmopolita. Puebla, en esa composición pluricultural y pluriétnica, la parte cosmopolita, que es transversal de esa visión de Estado, tiene que ver con las grandes migraciones, primero las españolas durante la conquista, primero las grandes migraciones mesoamericanas en Puebla, las grandes migraciones españolas, las migraciones libaneses, las migraciones japonesas, las migraciones chinas, las migraciones alemanas, indudablemente lo que representa la Volkswagen, las migraciones, digamos, italianas, las migraciones francesas, está muy claro, durante las etapas que hemos tenido en nuestra vida, las migraciones estadounidenses, anglosajonas, la influencia cultural de Estados Unidos hacia México, de los migrantes estadounidenses, mexicanos en Estados Unidos, y de la transculturización que ha habido de la economía estadounidense hacia México, ¿no? Ese rico bagaje de intercambio cultural y de transculturización que nos dan ese rostro de Puebla. Por lo tanto, Puebla cosmopolita, Puebla pluricultural y Puebla pluriétnico es lo que implica entender que en Puebla necesitamos un gobierno socialmente necesario, un gobierno comunitario, un gobierno que respete la composición pluricultural, pluriétnica y cosmopolita. Y bueno, dirá Benito y dirá Beto, bueno, después de todo este componente, ¿cuál es la propuesta en esos 5 que no son 5? Son 3 en un conjunto macro. Significa, con toda claridad, que el gobierno debe de atender estos 3 elementos. Este gobierno, el de Puebla, solo ha trabajado para el gran capital. Este gobierno de Puebla no le interesa la visión pluricultural y pluriétnica ni cosmopolita, le interesa el gran capital, porque solo le ha servido a una élite aristocrática, no le ha servido al pueblo. Por eso es que no hay obra social, por eso es que hay un repudio al campo, porque no puedes explicarte de otra forma que 60 millones de pesos anuales se le den al campo, cuando hasta la administración anterior 500 millones venían de la Federación y 500 ponía el Estado, y había 1,000 millones de pesos al año para el campo. Hoy, en la siguiente administración, debe de haber 2,000 millones de pesos al año al campo para resarcir el deterioro, el abandono, la miseria en lo que viven campesinos, productores, artesanos. Pero no nada más eso. Necesitamos construir un gobierno que, con esa visión cosmopolita, pluricultural y pluriétnica, entienda que en Puebla 200,000 micro, pequeñas y medianas empresas, una de ellas la de ustedes, son las que representan el 80% y aportan el 80% de los empleos a este país. Quienes nos están escuchando tienen una microempresa, una mediana empresa. A todos ellos seguramente les gustaría que el gobierno les pudiera exentar el pago del impuesto predial. Por cierto, ¿saben ustedes que Audi, la obra que presume el gobernador, además de que la están pagando ustedes y nosotros con nuestros impuestos, 17,000 millones de pesos nos está costando a los poblanos Audi? Bueno, le van a exentar 10 años, además de haberle dado terreno, agua
y 17,000 millones de pesos de nuestros impuestos, le van a exentar 10 años el impuesto predial. Ustedes también hubieran querido eso, nosotros también hubiéramos querido eso, para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del empleo. Esta empresa transnacional, no estoy en contra de las transnacionales ni del capital extranjero, como no estoy a favor de Donald Trump. Sí estoy a favor de Donald Trump, porque hay que levantar los muros. Claro que hay que levantar los muros. ¿Por qué no? Levantemos el muro, pero no en la frontera. Vamos ahora al norte de Texas. Nos vamos a levantar el muro, pero al norte de California. Vamos a levantarnos el muro al norte de Nuevo México. Es decir, a donde está el territorio nacional, a donde está el territorio que nos robaron los gobiernos estadounidenses durante la etapa del México independiente. En lo que sí estoy de acuerdo con Donald Trump es que él sí protege a su economía. Y lo que él está haciendo es ayudar a la economía estadounidense para protegerla. El gobierno mexicano y el gobierno de Puebla debería de estar apoyando, impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas poblanas que tienen capital poblano y que emplean a los poblanos. Esa es la alternativa y esa es la propuesta. ¿Qué ofrezco? Algo muy simple, no tienes que irte a estudiar a Harvard o a Oxford o a Washington o a cualquier universidad de estas. Está bien, para el currículum está bien. Yo he ido a algunas de estas universidades año con año. A la George Washington he ido 8 veces a diplomados. Pero lo más importante de un gobierno es que gobierne con sentido común. No hay que inventar. Un gobierno común es un gobierno con sentido común es como el sentido común que tiene tu esposa o la esposa de ustedes o el trabajador, que cuando concluye la jornada, la semana o la quincena y cuentan los centavitos con los que atienden el proyecto de vida de ustedes, lo que hacen es, llegó el dinero a casa, se dan cuenta que los hijos necesitan alimentación, es lo primero, alimentación. Segundo, salud, hay que pagar las medicinas, el hospital, los estudios. Hay que pagar el arreglo de la casa, y si la casa se está rentando hay que pagar la renta, hay que pagar los útiles, la escuela, el uniforme. Si tenemos un pequeño negocito, un changarrito, hay que darle al changarrito, al negocito, para potencializarlo y tener más recursos. Y ya después de todas las necesidades básicas, ya después, en la feria del pueblo, en la feria del estado, del municipio, pues ya llevamos a los hijos a la rueda de la fortuna o a los caballitos. Este gobierno que no gobierna con sentido común, que gobierna para la élite internacional, se compró la rueda de la fortuna, se compró un teleférico, la está comprando con dinero del pueblo y al campo lo tiene abandonado y lo tiene hambriento. Esa es la diferencia. Por eso el gobierno que habré de impulsar será un gobierno que sirva con sentido común. Está por terminar el gobierno de Rafael Moreno Valle y está por entrar el gobierno de Tony Gali. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que fue ya en estos años el gobierno de Rafael Moreno Valle y cuál es el pronóstico del gobierno de Tony Gali? Bueno, el gobierno de Puebla se ha caracterizado por ser un gobierno abusivo, astuto, represor. Tenemos en Puebla el mayor número de presos políticos en todo el país, los feminicidios, la falta de seguridad, el endeudamiento. Seremos el estado número 1. Sí, nos llevó al lugar número 1 en endeudamiento nacional y mundial. 80,000 millones de pesos que debe el gobierno y que ahora debemos ya todos. Solo para hacerte una proporción, el gobierno de Melquiades Morales le deja una deuda al gobierno de Mario Marín de 6,000 millones de pesos. 6,000, 6 con 3 ceros, miles de millones. El gobierno de Mario Marín le deja al gobierno de Moreno Valle, al gobierno del PAN, 8,000 millones de pesos. Este gobierno del PAN le va a heredar a su propio gobierno, le va a heredar 80,000 millones de pesos. Es brutal. El problema de los endeudamientos, en la nueva ley que aprobamos nosotros, la ley de disciplina financiera, el endeudamiento tiene que servir para impulsar el desarrollo, pero cuando tiras el dinero en ciclopistas, en chiquihuites de colores para remozar estadios, en museos que no te generan nada, y no estoy en contra de la cultura, por favor, pero te repito, cuántas escuelas se pudieron haber hecho.
y no le inviertes al campo, cuando en el mundo el tema de la alimentación es fundamental, porque pasaremos de 7,000 millones de habitantes a 9,000 en el planeta, cuando en nuestro país pasaremos de 120 millones a 150 millones de habitantes y se necesitará el 60% más de los alimentos que se producen en el mundo, pues es una ventana de oportunidad. Cuando tienes un territorio rico, con clima, con flora, con recursos naturales hídricos, con una gran cantidad de climas, donde puede florecer la agricultura y los diversos temas de orden agropecuarios, la industria, desde luego la industria, de tal suerte que es claro que este reto que tiene el gobierno será qué podrá hacer con una deuda enorme. Afortunadamente en la Cámara a los estados se les está entregando más recursos cada vez, cada año, hay crecientes recursos y constantes. Yo creo con toda confianza y con todo respeto, desde luego, que el señor Gali solamente va a administrar, porque quien va a seguir gobernando es el que se va. Es lo que creo. Estoy convencido, al tiempo. Se habla de casos de gobernadores que ya se vuelven virreyes, y bueno, Puebla no es privativo de este tema, lo hemos platicado el día de hoy. Pero hay otros estados igual y a veces parece que no se escapa partido político, no es privativo de algún tipo de estudio, que si estudió en Harvard, si estudió en la UNAM, en la UAP, en donde sea, tenemos ese problema y es la principal queja del ciudadano, y de ahí viene la falta de credibilidad hacia los políticos, ¿no? Podemos hablar de casos de exgobernadores de otros estados que han huido, que están prófugos por la misma situación. ¿Qué hacer? Ya estamos escuchando el problema, Rafael Moreno Valle, el endeudamiento, el abuso del poder. Va a rendir su informe, se va a su campaña, a lo mejor se va. ¿Qué hacer para que no pase lo de Duarte, que no pase lo de Moreira, por poner un ejemplo? Andrés, ¿qué hacer? Qué bueno que comentas también eso, Beto. Y lo importante aquí es ser prudente, ser oportuno y ser congruente en el decir. Claro. Para no ser oportunista, y no lo soy. Hace un año, en noviembre del 2015, después de que aprobamos el presupuesto, señalé, y ahí está en el YouTube, todos pueden checarlo en YouTube, pueden ponerle YouTube, Alejandro Armenta se molesta por el presupuesto en Puebla. No es que me molestara por el presupuesto de Puebla, al contrario, voté a favor del presupuesto de Puebla. En lo que no estuve de acuerdo es en el hecho de que se mandan recursos ciegos a los estados. ¿Qué significa? A los municipios le dicen, esta obra es para un drenaje, esta obra es para una carretera, esta obra es para una escuela, esta obra es para un hospital, esta es una obra para una clínica. Perfecto, tiene que ir para eso. A los estados se les mandan miles de millones de pesos para lo que quieran. Y terminan haciendo museos. El museo lo pudieron haber hecho con 800 millones de pesos. No, con 17,000 millones de pesos. Equivale a los fondos del ramo 33 para combatir pobreza y marginación de todo el sur-sureste del país. Equivale 10 veces al ramo 33 de los 217 municipios de la entidad. Es decir, no podemos permitir que los gobernadores sean del PRI, sean del PAN, sean del PRD, sean del PT, de cualquier partido, ocupen el dinero como si fuera de sus empresas o de su bolsa. Hay una ley que se llama Ley de Disciplina Financiera. Y hay otra ley que se llama es el Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido constitucionalmente, donde señala que los gobernantes, el poder ejecutivo, federal, estatal y municipal, están obligados y mandatados a orientar los recursos con base en los planes de desarrollo nacional, federal, estatal y municipal. Y desde luego con base en prioridades sectoriales. Y la prioridad sectorial, no me digas que es un museo. La prioridad sectorial es la industria, la prioridad sectorial es las micro, pequeñas y medianas empresas, la prioridad sectorial es el campo, la vida agropecuaria. Esas son las prioridades, la minería, la industria de la transformación, la industria automotriz, indudablemente, pero con sus equilibrios. Esas son las prioridades que marcan los esquemas mínimos de planeación. Bueno, por lo tanto, yo considero indudablemente que esos son los temas que debemos de, digamos, atender en ese sentido, Beto. Pero era más en otro sentido la pregunta, seguramente. Sí, claro, tal vez, o sea, ¿cómo hacer que un gobernante, ya sea presidente, gobernador, tenga responsabilidad personal de sus errores, en el caso de, a lo mejor, una obra mal hecha, okay, en el caso de desvío de recursos,
pero a veces estos temas como que se ventilan ya en la lejanía, ¿no? Fíjate que el gobernador del sexenio pasado se llevó esto y esto y esto, pero ya está viviendo en Canadá o está en París, está en otro lado, y no hay manera de que el brazo, por muy largo que la ley tenga, los requiera hasta acá. Por eso he dicho, Benito, que hay que gobernar con sentido común, y eso se refiere a todos los ámbitos. Y tienes razón, Beto. El sentido común de los ciudadanos es: hay que tapar el pozo antes de que se ahogue el niño, no después de que se ahogue el niño. Por eso yo critico en buen plan que los partidos políticos hoy andan en cruzadas contra la corrupción. Deberían de tener cruzadas presupuestales, todos los partidos, para que en la Cámara de Diputados el presupuesto viniera específicamente etiquetado para todos los gobernantes, para todos, y que no se les dieran bolsas ciegas como se les siguen dando. Este año, mientras estaba aprobando el presupuesto de este año, como lo hice el año pasado, en la Cámara, en el Pleno, grabé un spot, una cápsula que subí a mis redes donde les dije: en este momento está aprobando el presupuesto y una vez más lo están aprobando ciego. Voy a aprobar el presupuesto porque no quiero que se considere que estoy rechazando la llegada de recursos a los estados. Pero antes firmé un exhorto que me firmaron varios diputados, compañeros de la bancada, donde manifestamos un exhorto a los gobernadores de todo el país para que ocuparan los recursos con base en la Ley de Disciplina Financiera y con base en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Ahí está el documento donde exhortamos. Ahora, ya no se hizo posible que se etiquetaran los recursos para los gobernadores, y claro que pueden caer en la tentación de hacer lo que quieran, con los gustos o ganas que amanezcan durante el día, o los estados emocionales que tengan. Bueno, pues ahora hay que decirle a los órganos de fiscalización, a las auditorías, a las entidades fiscalizadoras que hagan su trabajo, que no sean cómplices, que no sean tapaderas. Y eso lo dicen los ciudadanos. Solamente transmito lo que me dicen los ciudadanos todos los días. No es una actitud bronca, no es una actitud de estar molestando. Es lo que los ciudadanos nos dicen todos los días. Diputado, te elegimos para que seas contrapeso de quienes manejan los recursos públicos. Actúa. Si te callas o eres omiso, eres cómplice. Yo no me callo, no soy omiso, no soy cómplice. El puntito las reformas que ha tenido el país son necesarias, pero las reformas han secuestrado las decisiones de los partidos y ha repercutido en la gente que nos gobierna, y al final los que resentimos somos la sociedad. ¿Qué pasa antes que se vaya Enrique Peña Nieto? Qué bueno que comentas eso, porque en el informe que dimos ante el Consejo Político el lunes, compartí que sé que el no existe en comunicación, pero entiendo con toda claridad que es un adverbio que me permite fijar con categoría, con contundencia en lo que no estoy de acuerdo. Y en este caso lo dije el lunes: no estoy de acuerdo con ese PRI que busca y se preocupa al extremo en la macroeconomía y quiere cumplir al pie de la letra los dictados y los decretos de los organismos internacionales, de los organismos macroeconómicos mundiales, aunque la gente se muera de hambre. No estoy de acuerdo con ese PRI, porque nuestro partido tiene un origen social, tiene un origen revolucionario, tiene un origen con las causas sociales, con las causas y las luchas populares. Y dentro de las luchas populares están las micro, pequeñas y medianas empresas. También comenté con toda claridad, Benito y Beto, que no estoy de acuerdo y que no le llevemos flores a Colosio. ¿Para qué le llevamos flores a Colosio cada año que festejamos o conmemoramos, su aniversario luctuoso, si pisoteamos en cada elección sus ideales? Yo nací con los ideales de Colosio y me lastima mucho eso. Y les dije también que no comparto ese PRI que abandonó a Blanca Alcalá este año, y que, sabiendo que era una oportunidad para poder ganar con el PRI, pues hay quienes se hicieron patos, la verdad, y la gente lo sabe. Y bueno, también he venido señalando un tema que considero importante: la Diputación. Es una gran oportunidad, la Diputación Federal, por lo que representa. Es una gran oportunidad para demostrarle al PRI y a la sociedad que somos más revolucionarios que institucional, porque este PRI ya se volvió muy institucional, agachón, callado, omiso, tapadera. Y eso es lo que los ciudadanos no quieren. Y terminé diciendo en el evento que usemos el fuero,
el fuero que tenemos los diputados no es para pasarnos los altos o para manejar sin licencia o hacer cosas indebidas. El fuero es para darle voz hoy a los que hablan de la verdad en Puebla y por eso son encarcelados y son perseguidos. Esa es la función que debemos de tener. Y debemos de respaldar a nuestros presidentes municipales que están siendo atacados por este gobierno porque no piensan como ellos, porque no apoyan al PAN, porque no apoyan su partido, los mandan a cuestionar, los mandan a intimidar con las cuentas públicas, a los expresidentes municipales, son amenazados, son intimidados. Es decir, bueno, pues las grandes transformaciones que ha hecho el país han sido costosas, dolorosas, pero los ciudadanos lo que quieren ver es... Quieren dinero en su bolsa a los ciudadanos, y tienen razón. ¿Cómo le dices a un ciudadano, cómo le dices a una ama de casa, cómo le dices al señor que tiene su panadería, al que tiene el taller, al que tiene su agencia de bicicletas, al que tiene su molino, al que tiene su estación de radio, que no hay dinero del gobierno para ayudarlos, para impulsarlos? Si le dan 17 mil millones de pesos a Audi y solamente te genera el 0.0000005% de los empleos que necesita el Estado. Y le das 17 mil millones de pesos, que con eso pudiste haber atendido a las más de 200,000 micro, pequeñas y medianas empresas en un programa de capacitación, de fomento, de capacitación en materia financiera, en la miscelánea fiscal, en tantos temas de impulso y de promoción que se pudieron haber hecho. Porque tenemos un gobierno del PAN que solo tiene una visión aristocrática y elitista. No sabe que Puebla, no conoce, porque se formó en Harvard o se formó en otras universidades, alejados de la realidad de Puebla, no saben que Puebla es cosmopolita, pluricultural y pluriétnico y que se tiene que gobernar, se debe gobernar con sentido común. Licenciado. Pues bueno, nosotros agradecemos mucho la oportunidad que tenemos con el diputado Alejandro Armenta Mier de habernos recibido previo a una reunión y que seguramente nosotros nos quedamos con más preguntas, pero las respuestas las tiene la sociedad a través de la discursiva que tiene Alejandro Armenta Mier, lo repito. Y bueno, yo creo que esta temporada que empezamos ya vamos vinculando más lo que la propuesta ciudadana se dé en la voz de cada entrevistado que tengamos en la segunda temporada de Camino a la Gobernatura, Beto. Así es. Y pues antes de despedir este programa, un mensaje, diputado, para la gente que va a sintonizar este canal, que nos va a ver a través de la internet, por parte del diputado federal y también un mensaje por estas fiestas decembrinas. Gracias, Beto. Gracias, Benito, amigos, los dos, a TV3, desde luego a Telejico, a Puebla, al país, al mundo, a través de las redes sociales y la tecnología del conocimiento. Desearles que este año haya sido el mejor para consolidar sus proyectos de vida y desearles indudablemente que lo que proyecten, programen para el 2017 sea la posibilidad de la consolidación de lo que más quieren, de lo que más aman y de lo que les da felicidad y de la forma en la que ustedes comparten felicidad con el resto de sus seres queridos, de su familia, de su comunidad, de su núcleo comunitario donde ustedes viven. Felicidades, feliz Navidad y excelente 2017 para todas y para todos ustedes. Muchas gracias, Beto, muchas gracias, Benito. Gracias, diputado. Nosotros nos vamos con el gusto de siempre de estarle llevando a su hogar información de primera mano, en esta ocasión con el programa Camino a la Gubernatura en su segunda temporada. Nos vemos la próxima semana con un invitado más a través de la señal de Canal 3.